La Crónica Negra. Theodore Robert Bundy, conocido como el asesino de estudiantes, nació el 24 de noviembre de 1946 en el estado de Vermont, Estados Unidos. De padre desconocido, era hijo de Eleanor Louise Crowell, una secretaria que dio a luz con tan solo 22 años de edad. Eleanor no estaba casada, por lo que, teniendo en cuenta la época y que sus padres eran profundamente religiosos, la joven se vio obligada a acceder a entregar al niño a un hogar para madres solteras, para posteriormente llevarlo con sus abuelos a vivir a Filadelfia para que éstos lo criaran, fingiendo que se trataba de su hijo adoptivo y así tratar de evitar la humillación familiar, motivo por el cual Bundy creyó durante sus primeros años de vida que era hijo de sus abuelos y que su madre era su hermana. A pesar de la insistencia de sus abuelos en tratar de mantener su verdadera naturaleza en secreto, Ted no pasó demasiado tiempo con ellos y en 1951 se mudó junto a su madre a Tacoma, en el estado de Washington, donde ésta se casó con Johnny Bundy, un cocinero que lo adoptó y le dio su apellido, con el que su madre tuvo 4 hijos más, por lo que Ted se vio obligado a convivir hacinado en una casa pequeña con 6 personas durante años, algo que le resultó difícil debido a su timidez, personalidad introvertida y falta de empatía. Ted Bundy creció en una familia humilde de clase trabajadora y no tardó en mostrar grandes aptitudes en los estudios, aunque parecía incapaz de socializar con sus compañeros debido a su timidez, ya que aunque era un niño tranquilo y de buen comportamiento, tenía la costumbre de aislarse en sus propios pensamientos, distanciándose de su familia y amigos. Aunque nunca llegó a congeniar con su padrastro, tuvo una infancia relativamente normal, lo que no evitó que, con los años, terminara convirtiéndose en un auténtico monstruo. Ya desde muy joven empezó a sentir un interés enfermizo hacia la muerte y lo macabro. Con tan solo 3 años sentía auténtica fascinación por los cuchillos y ya en la adolescencia pasaba su tiempo libre torturando animales y cometiendo pequeños hurtos. Por esto último, fue arrestado en un par de ocasiones. Tras graduarse en el instituto en 1965, Bundy entró en la Universidad de Washington, donde cursó la carrera de psicología y empezó a interesarse por la política, simpatizando con el Partido Republicano. Fue en aquella época cuando conoció a Stephanie Brooks, su primera pareja, de quien se enamoró perdidamente, aunque la joven puso fin a la relación después de licenciarse en la universidad, lo que hizo que Ted Bundy llegara a obsesionarse con ella durante años. En 1969 empezó una relación sentimental con Elizabeth Kepler, mejor conocida como Elizabeth Kendall, seudónimo que adoptó posteriormente. Kepler era una divorciada varios años mayor que él, con una hija pequeña, a quien conoció en un bar de Seattle, con la que salió durante 5 años, a pesar de que nunca llegó a olvidarse del todo de Brooks. Tras graduarse en la universidad en 1972, fue aceptado en la Facultad de Derecho de Utah, por lo que se mudó a Salt Lake City para cursar unos estudios que nunca llegó a terminar, ya que fue en aquella época, poco antes de mudarse a Utah, cuando empezaron a desaparecer jóvenes estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad de Washington. El monstruo había salido de su letargo. Tras su llegada a Salt Lake City, empezaron a desaparecer universitarios de los estados de Utah y Colorado, y en noviembre de 1974, Carol Darroch fue atacada por Bundy, que se había hecho pasar por policía para ganarse la confianza de la mujer que había elegido como víctima. Y aunque ella logró escapar y darle la descripción de su atacante a la policía, esto no evitó que, unas horas después del intento fallido de captura de Darroch, Bundy volviera a intentarlo, dando como resultado la desaparición de Debbie Kent, de 17 años de edad.
Poco después de aquellos sucesos, un grupo de excursionistas descubrió un cementerio de huesos en un bosque de Washington que, tras ser examinado por los forenses, se determinó que los restos encontrados pertenecían a mujeres que habían desaparecido en el estado de Washington durante los últimos meses, lo que puso a los agentes tras la pista del asesino. Los investigadores de los estados en los que Bundy actuaba empezaron a colaborar entre sí con el objetivo de capturar al misterioso asesino, cuyo modus operandi consistía en solicitar ayuda a jóvenes confiadas, llegando incluso a llevar un brazo enyesado o muletas para fingir fragilidad y así atraer a sus víctimas que, al tratar de ayudarle, eran capturadas. Entre 1974 y 75, Ted Bundy sembró el terror a lo largo de 5 estados. En el 75, en el estado de Colorado, Karen Campbell desapareció de una estación de esquí mientras estaba de vacaciones con su prometido y sus 2 hijos, y su cuerpo desnudo fue hallado días más tarde, a poca distancia de la carretera. La autopsia determinó que le habían golpeado con violencia en la cabeza con una palanca hasta provocarle la muerte. Durante los siguientes meses, fueron halladas 5 mujeres más, con heridas similares en la cabeza. La forma de actuar de Bundy cambiaba de una víctima a otra. Mientras que a algunas las mataba rápidamente, a otras las mantenía vivas durante días para poder violarlas y estrangularlas posteriormente, llegando incluso a abusar sexualmente de algunos de los cadáveres. En ocasiones, Bundy llevaba a cabo actos de necrofilia o les cortaba la cabeza a sus víctimas, poseyéndolas como un trofeo. Todo mientras llevaba una vida aparentemente normal como estudiante universitario. Elizabeth Clever, que había sido su pareja desde 1969, comenzó a sospechar de las actividades de Bundy en 1974. Cuando le preguntaba sobre su extraño comportamiento, este trataba de cambiar de tema, haciendo uso de su encanto personal para desviar su atención. Aún así, Clever fue en secreto a la policía, donde informó de sus inquietudes a los agentes, transmitiéndole su sospecha de que Bundy podría estar implicado en los asesinatos que se estaban produciendo. Pero los agentes no la creyeron. Pese a todo, y debido a que Clever apoyaba sus sospechas en una simple intuición, no rompió la relación con Bundy. Aunque la pareja empezó a distanciarse cuando éste se mudó a Olympia al año siguiente. En agosto de 1975, después de que la policía tratara de pararle por una infracción de tráfico, trató de escapar, lo que levantó las sospechas de los agentes. Cuando al fin consiguieron detenerle y registrar su vehículo, encontraron en el interior de este unas esposas, un picahielos, una palanca, un pasamontañas y otros artículos sospechosos. Inicialmente la policía arrestó a Bundy como sospechoso de robo, pero no tardaron en hallar artículos pertenecientes a Carol Darroch dentro de su vehículo, y las esposas que se habían utilizado para retenerla pertenecían a la misma marca que las encontradas en su coche, por lo que pronto se dieron cuenta de que, muy posiblemente, habían capturado por casualidad al asesino que había estado aterrorizando a la población durante más de un año. Bundy fue a juicio por el cargo de intento de secuestro de Carol Darroch en febrero de 1976, declarado culpable y sentenciado a 15 años de prisión, mientras los agentes de policía seguían investigando su vinculación con los asesinatos de Colorado. En ese mismo periodo, Clever, que aún era pareja de Bundy, fue a la policía nuevamente, esta vez con pruebas que ayudó a los investigadores a imputarle, al fin, cargos por asesinato. Bundy le había confesado a Clever por teléfono desde la cárcel que en más de una ocasión había sentido el impulso de matarla, pero que se había echado atrás a última hora. Ella rompió su relación con Bundy para siempre y escribió un libro hablando de su experiencia. Gracias a la declaración de Clever, sumada a las pruebas que la policía había logrado reunir durante la investigación, que le señalaban como el responsable de varias de las desapariciones producidas a principios de 1975 y en 1976, finalmente Bundy fue acusado de la muerte de Carey Campbell y de la ola de asesinatos que se había prolongado durante más de un año. Durante el desarrollo del juicio, Bundy rechazó ser representado por un abogado y se defendió a sí mismo.
En junio de 1977 logró fugarse de la prisión saltando por una ventana de la biblioteca, siendo capturado días más tarde, pero en diciembre de ese mismo año Bundy volvió a escapar. En esa ocasión, los guardias de prisiones no se percataron de su fuga hasta 15 horas más tarde, lo que le proporcionó una ventaja significativa, que le permitió huir a Florida e instalarse en un apartamento cercano a la Universidad Estatal bajo una identidad falsa, por lo que la policía perdió su pista. El 14 de enero de 1978 irrumpió en una hermandad universitaria y atacó a varios estudiantes, acabando con la vida de 2 de ellas, a una de las cuales violó salvajemente antes de matarla y dejó malheridas a otras 2. En febrero de 1978, Bundy volvió a actuar. En esta ocasión, su víctima fue Kimberly Leach, una niña de 12 años a la que secuestró y de la que abusó sexualmente. Su cuerpo sin vida fue hallado varias semanas más tarde de su desaparición. Bundy fue arrestado poco después por conducir un coche robado y no tardó en ser identificado como el asesino en serie fugado en 1977, por lo que volvió a ser juzgado en el 79 en Florida por los asesinatos de la hermandad. Durante el transcurso del juicio se le achacaron hasta 36 muertes, que él se negaba a admitir. En aquella época, su buena apariencia, el encanto que destilaba y su inteligencia convirtieron a Bundy en una celebridad. En febrero de 1980, Bundy le propuso matrimonio a Carol Ann Boone, una madre de 2 hijos con la que había salido antes de su arresto inicial. Ella, creyendo ciegamente en su inocencia, aceptó la propuesta en presencia del juez, haciendo el matrimonio legítimo en el estado de Florida. La pareja se había conocido 6 años antes, cuando ambos trabajaban en el Departamento de Servicios de Emergencia en Olympia, Washington. Boone dio a luz a una hija, Rose, en 1982 y reconoció a Ted Bundy como su padre, hasta que finalmente se dio cuenta de que Bundy era culpable de los crímenes, por lo que se divorció de él 3 años antes de su ejecución, dejando de visitarlo en la cárcel. A pesar de que Bundy luchó en los tribunales por evitar la muerte, finalmente fue condenado a la silla eléctrica y pasó 9 años en el corredor de la muerte, apelando su sentencia, hasta que en 1989 fue finalmente ejecutado. Antes de morir, se jactó de haber matado a más de 50 mujeres, aunque algunos expertos afirman que, posiblemente, su número de víctimas podría ascender a más de 100. Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros, darle a me gusta, comentar, activar la campanita de notificaciones y por si a alguien le interesa he dejado mis redes sociales, correo electrónico, web, etc. en la descripción. Dicho esto, ya solo queda despedirme hasta la próxima. Adiós.